Bien, muchachos, entonces iniciamos en esta sesión práctica. Quiero que miremos, digamos, bueno, esta era una de las clases a los que los iba a llevar al laboratorio para dejar de cambiar un poco el ambiente que se lleva simplemente en la tradicional clase, salón, tablero, marcador, y llevarlos a las salas del laboratorio contable. Pero pues dada esa contingencia y aprovechando que no es un tema tan complejo, digamos en alguna medida es práctico, aplicado y no se hace tan tedioso, tampoco la explicación es aplicar algunos indicadores que vimos en la introducción a la clase o al curso de macroeconomía, aplicarlos con cifras reales y mirar y aplicarlos y mirar como el sentido que tiene eh, estos indicadores y para que vayan dimensionando lo extremadamente práctico que es la macroeconomía. Igual es la microeconomía, es muy práctica, la econometría, la estadística. Afortunadamente estamos en un campo del conocimiento demasiado práctico para aplicar conocimientos y contrastar teorías. Entonces, lo primero que tenemos aquí es una información extraída del Departamento Nacional de Estadística DANE, ¿sí? Y aquí tenemos el Producto Interno Bruto, el PIB total y por habitante. Entonces lo que ustedes van a encontrar frecuentemente en la presentación de los datos estadísticos del DANE es el denominados precios corrientes y series a precios constantes. Lo primero que deben tener en cuenta es que cuando es corriente se está hablando de lo que se conoce en lo que vimos en el curso como el PIB nominal, que se está evaluada la producción a los precios de ese periodo de tiempo o de ese año, ¿sí? Los precios vigentes. Y lo que hace referencia a precios constantes es, digamos, lo que conocemos como el PIB real, ¿sí? Que es el Producto Interno Bruto, pero calculado con los precios o manteniendo fijos los precios en un determinado año o deflactando, como vamos a ver ahora, que es muy asociado a eso, es el tema del deflactor del PIB. Entonces tenemos la serie precios constantes, precios corrientes y precios constantes de 2015. En este caso los precios constantes del año base es 2015. La serie va de 2005 a 2017. Es importante que cuando ustedes obtengan una tabla de información o una serie de datos, es importante leer esto que estoy señalando acá en la parte inferior de la tabla. Me da información adicional sobre lo que tiene, ¿sí? Hay notas, hay una P de provisional, hay una PR de preliminar. Lo provisional tiene que ver con que son datos sujetos a revisión, ¿sí? Bueno, hay una jerga dentro del DANE, ahora más rato la explico. Entonces vamos a calcular el deflactor cuando tenemos el PIB a precios corrientes y el PIB a precios constantes. Entonces ustedes vieron en las diapositivas anteriores que teníamos esta ecuación cita, que voy a señalarla en rojo, ahí la estamos subrayando, la que está sombreada, que es el deflactor del PIB. Este P sub T es igual al PIB nominal sobre el PIB real, o en términos de letras, ¿sí? YT euros, que sería el PIB real, y cuando es Y sub T euros, digamos es el PIB nominal sobre el PIB real. Entonces vamos a aplicar esta fórmula con los datos que tenemos. Entonces simplemente es un cociente. Importante, ojo que aquí dice la cifra, aquí en esta celda, ojo que me estoy moviendo, pónganle mucha atención al cursor por donde me estoy moviendo, me estoy fijando, ahí voy a explicar. Entonces, ojo que las cifras están en miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces quiere decir que por ejemplo, este dato de PIB de 2005
de aquí dice 336.941, pero no son 336.941 pesos, sino que esto hay que multiplicarlo por, si es el millones, habla de 6 ceros, más miles serían 3 ceros más, hay que multiplicarlo por un número de 1 con 9 ceros, ¿sí? Para que me dé una cifra real. Pero aquí, digamos, está, eso se llama aproximar o redondear cifras dividiendo por ese número. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque ahora que calculemos la población vamos a ver cómo interfieren en esa presentación de las cifras, que es para ahorrarse ceros, secuencia de ceros, ceros, o hacer los números muy largos. Entonces como son cantidades enormes, se simplifican de esta forma, presentadas en miles o en miles de millones, ¿sí? Es por eso. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Entonces vamos a aplicar PIB nominal sobre PIB real. Entonces sería en este caso igual, ustedes se seleccionan en la celda escribiendo el carácter igual o la tecla donde está el igual, o también una vez también funciona con la tecla más o el símbolo más. Él de una vez le activa el elemento para ejecutar cálculos en Excel, ¿sí? Entonces aquí seleccionamos la celda correspondiente al primer dato 2005 del nominal sobre, y el que el símbolo de división es esa rayita, ¿sí? Sobre el PIB real o el PIB a precios constantes. Entonces damos enter, aquí cuadramos un poco lo de los decimales y vemos, nos paramos en la parte de una celda en la parte inferior derecha. Ustedes ven que el cursor me cambia de esta forma blanca más ahí grueso a un más negrito delgado en la parte inferior derecha de la celda, y arrastro, y ahí tenemos el deflactor del PIB. Noten que acá donde me da 1 en el dato 2015, que es precisamente donde me han señalado dónde está el periodo base, aquí vamos a ponerlo en negrita, ahí es el deflactor del PIB, es 1, ¿sí? Es exactamente 1 porque es el año base. En este entonces coinciden tanto el PIB nominal como el PIB real. Aquí vamos a subrayarlo de esta forma con verdecito, ahí queda que en este caso en el año base concuerdan tanto el PIB a precios corrientes como el PIB a precios constantes. Entonces eso es para mirar cómo se calcula el deflactor a partir de esas dos series. Ahora aquí tenemos en la columna F, tenemos el PIB per cápita a precios corrientes, ¿sí? Que ya hemos dicho que era el PIB per cápita. Pues el PIB per cápita que le tengo acá, PIB PC de per cápita, es igual, o puede ser el PIB real o el PIB nominal sobre N, que N es el total de población de una economía. Acá lo tenemos, pero digamos que en la serie no tenemos población. En la serie no tenemos población, entonces quisiéramos que a partir de esta, como tenemos el PIB per cápita a precios corrientes, tenemos el PIB nominal a precios corrientes, entonces a partir de ahí sacar la población. Y como vemos, este ejercicio es para que aprendamos a usar las fórmulas y tratar de mirar cómo encuadramos la fórmula, cómo modificamos para obtener o resolver un problema rápidamente. En este caso es simplemente pasar la n acá a multiplicar al otro lado, entonces pues la pasaríamos a multiplicar, queda multiplicando, y pasamos a este otro que es el PIB per cápita al denominador en esta identidad, intercambiamos, ¿sí? Entonces quedaría que n va a ser igual al PIB real o el PIB que tengamos sobre el PIB per cápita. Entonces vamos a hacer este cociente, entonces quedaría PIB per cápita sobre
digamos, el PIB a precios corrientes sobre el PIB per cápita, ¿sí? Entonces hacemos ese cociente, damos enter y nos da un número 0.04289, un número muy pequeño, y no podemos decir que este 0.04289 va a ser la población del país como tal. Sería que un 0.042 de persona. No, resulta que ahí tenemos el tema de por qué las cifras estaban expresadas en miles de millones, ¿sí? Entonces por eso me está dando este número muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues entonces ahorita sí, para convertir esta cifra a lo que puede ser realmente, multiplicamos por, ¿cuánto habíamos dicho? Como está en miles de millones, entonces serían 1000 millones. Entonces ahí tenemos 1000 más el millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, serían 9 ceros. Y ahí tenemos que, por ejemplo, en 2005 la población de Colombia era 42.888.592 personas, ¿sí? Y ahí podemos extraer la población. Como este estaba en precios corrientes, yo puedo sacar el PIB también per cápita, es igualmente válido a partir del PIB real, ¿sí? PIB, vamos a poner per cápita a precios constantes. Y aquí observamos, entonces nos vamos para el precios constantes sobre la población, ¿sí? Y ahí encontramos ahí otra vez el problema de la anotación de las cifras. Entonces lo que puedo hacer aquí es multiplicar el numerador por 1000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí obtenemos también el PIB per cápita a precios constantes. ¿Sí? Ahora, notemos qué significa el PIB per cápita. Vamos a hacer el análisis con precios corrientes porque enfoca un poco más el tema de lo que verdaderamente la concepción que tenemos del precio de las cosas, cómo están evaluadas, el precio de las cosas. Entonces es como tomar toda la producción de una economía, de lo que produce un país durante un año, ¿sí? Todo lo que se produce en la agricultura, papas, peras, manzanas, mangos, todo eso, automóviles, camisas, zapatos, cueros, bolsos, todo, imagínate, todo, computadores y armas, etcétera, multiplicado por los precios vigentes. Entonces, digamos, toda esa producción, todo eso, una sola cifra que da, ustedes han visto, da miles de millones de pesos en un año, y todo eso se divide por la población total de un país. Eso es el PIB per cápita. Entonces toda la producción de un año dividido por el total de la población, más o menos, que calcula el Departamento de Estadística, que tiene una población, un país, ¿sí? Población que tiene un país. Noten el dato de 2017, por ejemplo, estamos hablando que el PIB per cápita es de 18.828.100. Es decir, ¿qué me está diciendo ahí? Vamos a ponerlo en negrita. Que un colombiano, el aporte en promedio de un colombiano al valor agregado o a la producción fue valorado en precios, es de 18.828.100. Ahora noten esto. Si yo cojo ese dato y como es un año, pues dividámoslo, cuántos meses tiene un año, ¿sí? Entonces yo puedo coger ese dato y dividirlo por 12 meses.
que tengo. Que la producción mensual o el valor agregado de un colombiano en un mes en 2017 fue aproximadamente 1.569.000 pesos mensual, ¿sí? Noten cómo esa cifra, ese 1.500.000, está muy cerca, casi que serían 2 salarios mínimos. Averigüemos, preguntémosle al señor Google, que todo lo sabe, cuánto fue el salario mínimo en 2017. Aquí vamos al diario Uribista El Colombiano, me va a dar el dato. Esperemos que entonces tengo el dato de que en el 2017 el salario base será de 737.717. Lo voy a copiar el dato, vengo acá al dato que tenía y lo pego. Ustedes se van a dar cuenta que si yo hago el cociente de esa producción mensual que produce un colombiano en promedio, digamos, ¿sí?, ese 1.500.000 al mes, lo divido por el salario mínimo, es aproximadamente 2 veces ese salario mínimo, ¿sí? Estoy haciendo, noten que estoy haciendo vamos a ponerle zoom a esto. Noten que estoy haciendo el cociente entre esto que calculé, que digamos es lo que me da el PIB per cápita, que fueron 18.828.000 en el año 2017, ¿sí?, es que es producto de dividir el PIB, todo el PIB a precios corrientes sobre el total de la población, y esto lo divido por 12 meses, entonces me da 1.569.000 al mes que produce un colombiano más o menos en promedio. Entonces, si esto lo divido por el salario mínimo del 2017, noten que es 737.000 pesos, salario base de cotización. Entonces, si yo hago la división de ese 1.569.000 sobre el salario mínimo, me da que es aproximadamente 2.1 veces el salario mínimo. Noten cómo está de cerca del salario mínimo, que hace parte a lo que cómo se remunera el factor trabajo. Lo que quiero que noten es cómo se acerca mucho a que el PIB de esta forma está muy cerca a lo que sería la remuneración de las rentas, en este caso las rentas de trabajo, ¿sí? Está muy cerca al salario mínimo, ¿sí? Está a 2.17, o sea, está aproximado, ¿sí? Entonces, hasta ahí el análisis. También podemos graficar, vamos a graficar acá las dos series. Aquí vamos a poner, pongámosle, para no hacerlo tan largo, PIB nominal. Acá pongámosle PIB real. Tomamos estas dos series, insertar gráfica. Noten que era lo mismo del otro gráfico, del gráfico que les había mostrado, de ese gráfico que les había mostrado en las diapositivas de la primera clase, cuando veíamos todos los conceptos macro iniciales. Y esa gráfica era de Oliver Blanchard, donde graficaba el PIB nominal versus el PIB real de la Unión Europea, y aquí vemos que el PIB real y el PIB nominal de Colombia más o menos muestra lo mismo, ¿sí? Digamos que mientras el PIB nominal tiene una mayor inclinación, que es esta gráfica azul, ¿cierto?, por el efecto de que de los precios, porque han incluido tanto cantidades y precios como son los precios corrientes de cada año, pues miren que la inclinación de la gráfica de la línea azul es más inclinada, mientras que la línea naranja del PIB real
pues muestra una menor inclinación. ¿Por qué? Porque le estamos quitando ahí el efecto del incremento, el efecto espurio, que es el incremento en los precios, ¿sí? Y aquí digamos que estaríamos viendo una aproximación en el PIB real a las cantidades reales de lo que produjo la economía en términos de bienes y servicios, por eso se llama PIB real, ¿sí? Entonces esto también para que miren que ustedes pueden empezar a jugar con las gráficas, con las cifras y empezar a aplicar eso que estamos viendo allá en tablero TISA teoría, a aplicarlo con datos, y para eso es muy interesante. El Excel es una herramienta poderosa para este tipo de cosas. En ese mismo sentido, ¿qué sería el deflactor? Aquí podemos graficarlo, insertar gráfico, y lo que vemos que el deflactor, entonces lo que ustedes ven ahí en la gráfica del deflactor este es el incremento constante o la variación en precios. Cada punto del deflactor, deben notar, cada punto es un número índice, ¿sí? No me dice nada, lo que me interesa es ver las variaciones, ¿sí? de ese número índice. Entonces digamos que por lo general el número índice se debe multiplicar por 100. Voy aquí a eliminar este cálculo, voy aquí a eliminar esto. Por lo general se presentan en cifras de 100, acá están en decimales. Voy a coger por ejemplo entonces los datos del deflactor, los voy a pasar y representar en cifras. Entonces va a coger por ejemplo aquí este 0.65, multiplicarlo por 100, este sería el deflactor. Entonces noten que el deflactor es un número índice. Aquí ese es el mismo deflactor, solo que multiplicado. Entonces mover el deflactor multiplicado por 100. Acá tenemos el. Entonces lo que me interesa a mí no es tanto ver el número índice como tal, ¿sí? Sino la variación o el cambio que ocurre en ese número índice. Entonces para esto pongo por ejemplo, entonces cómo se calcula la variación o la variación porcentual. Entonces sería el dato final menos el inicial, y aquí lo encierro entre paréntesis, sobre el inicial, ¿cierto? Ahí lo tengo, y ahí vuelvo y arrastro la serie, cuadro decimales, lo pongo en porcentajes, cuadro decimales otra vez, y Arial. Aquí si vemos la variación porcentual, aquí estoy señalando, ojo, del deflactor, ¿sí? Y esta variación porcentual es la que me interesaría graficar, porque haría referencia a un indicador muy importante, ¿sí? ¿Cómo se denominaría ese indicador? Aquí le estoy cuadrando las fechas, los años en la barra horizontal, aceptar y aceptar. Este indicadorcito es la tasa de inflación, ¿sí? Entonces vemos que hay una tasa de inflación del 6%, 5, ¿sí? Más o menos baja entre 2010 a 2013, baja y luego comienza a subir 2013, 2014, 2015, 2016, ¿sí? Entonces como que lo que se aprecia es una continua disminución de los niveles de inflación entre 2005 a 2013, y después se comienza a incrementar, varía positivamente entre 2013 a 2014, cambio la tendencia aquí, 2013 a 2014, y comienza a subir rápidamente a 2015 y 2016, ¿sí? Este sería cuando saco la variación del deflactor de ese índice de precios y gráfico, tengo la inflación en la economía, ¿sí?
Vemos que para poder calcular el promedio de esta tasa de variación, la inflación promedio, digamos la tasa de inflación promedio para ese periodo que sería 2005-2017 es de el 4,5%. ¿Sí? Tenemos aquí la inflación promedio es del 4,5% de la economía colombiana entre el periodo 2005-2017. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta otra parte? Vamos a utilizar el libro Técnicas de Medición Económica de Eduardo Lora y Sergio, bueno, acá no lo tengo. Igual voy a utilizar las presentaciones de él, igual estoy dando el mérito de sus presentaciones, de su libro. Importante que en la quinta edición el doctor Lora pues cedió los derechos de su famoso libro a la Universidad ICESI. Se le han hecho unos complementos, unas modificaciones, unas actualizaciones y está todo el contenido online en PDF y los ejercicios resueltos en Excel en la página web. Ustedes escriben ahí en Google Eduardo Lora técnicas de medición y de una vez le aparece el primer enlace, o pueden, igual yo les puse el enlace en la plataforma educativa. Vamos a trabajar una parte de este capítulo séptimo del libro de indicadores de coyuntura y de clima económico, principalmente en lo que se denomina el PIB trimestral. Entonces ojo aquí en el cursor que estoy en la presentación. Importante, les aconsejo y les recomiendo que este libro se lo lean. Es muy interesante, muy bonito. El tema de indicadores inicia con indicadores de población, de demografía, después con indicadores del sector educación, después en el tercero con indicadores de salud, y así avanzando y explicando de una manera amena, pedagógica, simple, sencilla, y va avanzando en complejidad para explicar los principales indicadores de una economía, cómo se miden los principales fenómenos, las metodologías del DANE, etcétera. Creo que es de lectura obligatoria para todos los que se están formando en economía en el país, y pues yo sé que en otras universidades les toca estudiar este libro de manera completa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el tema del PIB trimestral? Entonces, pues resulta que ustedes ven que a diario los medios de comunicación publican información económica, etcétera, fundamentalmente del Producto Interno Bruto. Esos indicadores sirven para tomarle como el pulso a la economía, que también vamos bien, vamos regular o vamos mal. En materia económica, pues un indicador importante es el PIB, ¿sí? Pero resulta que el PIB como tal hace parte de una metodología que se llaman cuentas nacionales, ¿sí? Y el PIB, pues generalmente o regularmente desde principios de los 90 o antes de los 90 se calculaba de manera anual, y más o menos está teniendo un rezago de 2 años, es decir, tenía un rezago de 2 años, es decir, que si estamos en 2020 y el dato del PIB y toda la información concerniente al PIB de la economía colombiana más reciente debería estar en 2018. Ahora se ha reducido ese lapso de espera y más o menos hay un año de rezago. Entonces, ¿qué ocurre? Para tratar de evitar ese rezago, pues igual la metodología del PIB usted la encuentra en ese libro mejor explicada, es conseguir una gran cantidad de volúmenes y fuentes de información de toda la economía colombiana para tratar de calcular ese dato del PIB o valor agregado. Entonces mucha información y unas metodologías bastante interesantes y extensas de aplicar. Entonces es demorado el proceso de consolidación de la información y llegar al cálculo de este indicador. Entonces para eso se utiliza una metodología derivada mucho más rápida, digámoslo flexible, que se denomina
el PIB trimestral, ¿sí? Entonces acá dice que en el 1997 el DANE extendió la metodología anual para estimar el PIB por trimestres, que se hacen tanto a precios corrientes como a precios constantes. Tenía la base 2005, pero ahora hay base 2015, cada vez se va cambiando, o sea, actualizando la base para el tema de precios corrientes, precios constantes. Importante, también van a encontrar en el DANE series que se denominan series desestacionalizadas o series sin desestacionalizar. Esto hace parte a un, digamos, refinamiento o estilización estadística que ustedes van a ver más adelante en sus cursos de econometría o de estadística, pero digamos, no importa que por ahora aprendan a cómo desestacionalizar una serie de tiempo, simplemente que diga desestacionalizada o no desestacionalizada implica que las desestacionalizadas pueden hacer comparaciones dentro, en este caso, de PIB trimestral de un trimestre con el inmediatamente anterior. Y las no desestacionalizadas no se puede hacer eso, se tiene que comparar el PIB de un trimestre con respecto al PIB de ese mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Eso es más o menos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es la desestacionalización? Resulta que en un año cualquiera, por ejemplo, puede tener una serie de comportamientos cíclicos dentro de un año. Entonces ustedes, por ejemplo, ven el producto de bienes y servicios relacionados con disfraces. Entonces ustedes van a ver que en octubre se van a incrementar el número de ventas de disfraces, etcétera, y eventos relacionados con eso. Entonces es como un comportamiento cíclico. O en qué mes se van a aumentar los consumos de bebidas de alicoramiento, bebidas de alcohol. Pues ustedes saben que aquí, por ejemplo, las fiestas que tenemos a mediados de año, en junio, el San Pedro, pues va a hacer que se incremente el consumo de alcohol y bebidas embriagantes, también que aumente el turismo, y a finales de año, en diciembre. Entonces digamos que son instrumentos estadísticos el tema de desestacionalizar la serie para quitar esos efectos, si efectos de oferta-demanda o componentes cíclicos. Entonces eso es para tener en cuenta. Los objetivos del PIB trimestral es ofrecer una medición detallada de la evolución de la actividad económica, establecer movimientos coyunturales de la economía, sintetizar la actividad coyuntural de corto plazo. Bueno, ahí está un poco de la metodología, no me voy a detener en eso. Y lo que sí me voy a detener es en estas cositas que vamos a aplicar, que es una serie de indicadores que podemos sacar de las series de tiempo, en este caso del PIB trimestral. Igual, ojo, que no solo van a aplicar para el PIB trimestral, aplican para cualquier serie que ustedes tengan de datos, y pueden aplicar estos indicadores muy sencillos y que pueden llevarlos a hacer análisis interesantes. Entonces, el primero es el crecimiento porcentual, que es la variación entre un periodo y otro, ¿sí? Entonces noten acá que le está diciendo, para la serie sin desestacionalizar, la comparación entre trimestres consecutivos no es válida. Es válida entre trimestres iguales de diferentes años. Ahora vamos a ver ese tema. Para series desestacionalizadas sí es válido comparar trimestres consecutivos, pero no es común. Entonces este es el primer indicador que vamos a trabajar, es el crecimiento porcentual. Está asociado a lo que vemos como crecimiento económico. Ese es el tema del crecimiento. Cuando se asocia al PIB, este crecimiento porcentual se denomina el crecimiento económico, el indicador de crecimiento económico, pero también es un índice que se denomina variación porcentual, ¿sí? Entonces son, digamos, un indicador que cambia de acuerdo al contexto, pero generalmente se denomina la variación porcentual. Ahora, el otro indicador que vamos a trabajar es la participación porcentual, ¿sí? Que es el cálculo del peso o proporción de cada rama de actividad económica en el valor agregado total. Resulta que el PIB trimestral, o una de las formas de presentación tanto del PIB anual como el PIB trimestral, es desagregado por ramas de actividad. Entonces, para eso, cuando podemos desagregar ese dato, podemos calcular las participaciones porcentuales, ¿sí?
que sirve para evaluar la importancia relativa de un sector frente a los demás, y el tercer indicador que vamos a utilizar es la contribución porcentual, que es la participación de un sector en el crecimiento total y se usa para evaluar cuáles ramas de actividad jalonan el crecimiento y cuáles lo detienen. Entonces, rápidamente vamos a nuestro Excel otra vez, y aquí tenemos entonces análisis de la contribución al crecimiento del PIB trimestral, precios constantes de 2005. Bueno, esta serie está desestacionalizada. Tenemos entonces los datos aquí en miles de millones de pesos entre 2000, aquí dice cuarto trimestre de 2013 con respecto al cuarto trimestre de 2014. Tenemos las ramas de actividad. Por lo general esto es un estándar que cambia muy poco durante varios años. Entonces las ramas de actividad de la economía colombiana son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, como que el sector primario también hacen parte de la explotación de minas y canteras del sector primario. Bueno, luego viene la industria manufacturera, que es parte del sector secundario, y suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercio, transporte, eso hacen parte de lo que se denomina o lo que uno clasificaría como sector terciario de servicios. Entonces hay un subtotal de valor agregado. Esto como tal, falta incluirle el tema de impuestos, IVA no deducible, derechos de impuestos sobre las importaciones, impuestos excepto IVA y subvenciones. Bueno, hay una serie de nomenclaturas y clasificaciones ahí. Entonces vamos a calcular la participación, ¿cierto? Entonces comenzamos a calcular la participación en 2013. La participación sería lo que produce. Entonces nos ubicamos aquí, ojo en el señalamiento de la celda donde estoy, participación 2013, ahí abajito, digamos, me voy. ¿Qué es la participación? Entonces sería lo que contribuyó, el valor en el producto o el resultado en el producto de la rama agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que en este caso para el cuarto trimestre de 2013, en este caso sería 7.809, o que está en miles de millones de pesos, y selecciono ahí la celda B4 sobre el total. ¿Cuál es el total del valor agregado o del producto, el PIB? Total del PIB en ese cuarto trimestre de 2013, 125.804. Hago ese cociente, esa es la participación, para encontrar la proporción en una torta, ¿sí? Entonces esta va a ser la proporción de una gigantesca torta que es el PIB en un trimestre o en el cuarto trimestre de 2013. Entonces hago ese cociente y ahí tengo, es la participación de la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca fue del 6.21% en el PIB nacional, ¿sí? Ahora voy a fijar el denominador para poder arrastrar. Noten que si yo arrastro aquí, noten cómo me pongo en la parte inferior derecha de la celda de ese 6.21 y la arrastro, pues me va a dar este error. ¿Por qué? Porque el denominador se me va a mover tanto la celda azul como la celda rosada acá abajo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, la voy a fijar con F4, ahí como está el cursor en el B19 que es el denominador, la fijo con F4, le doy enter y ahí me la fija. Entonces va a mover el numerador, pero va a mantener fijo el denominador, y ahí vemos, ¿sí? Calculamos todas las participaciones. Vean que se está moviendo la celda azul paralelamente como voy bajando de celda, y el denominador se quedó quieto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 6.21, exportación de minas y canteras el 7.7, industrias manufactureras el 11.4,
¿sí? Comercio y reparación de restaurantes el 11.99, establecimientos financieros, mire, casi un 19.69%, actividades de servicios sociales y comunales el 15.41%. Listo, entonces ahí tenemos la participación. Ahora vamos a calcular la variación anual. Se denomina variación anual porque estoy calculando el dato de un trimestre, en este caso cuarto trimestre de 2014, con el cuarto trimestre del año inmediatamente anterior. Entonces cojo aquí el dato, entonces dato final menos dato inicial, cierro entre paréntesis sobre el dato inicial. Esa es la variación, ¿sí? La tasa de variación porcentual o tasa de variación anual en este caso. Entonces, nuevamente, el dato final más reciente, que es el 2014, menos el anterior sobre el anterior, ¿sí? Y ahí tenemos 2.04. Y arrastramos, en este caso no tengo que fijar nada, y vemos las tasas de variación, o también como el crecimiento asociado. Por ejemplo, aquí vemos que entre 2003 y 2014, pues la agricultura creció 2.04%, las minas y canteras pues tuvo un crecimiento negativo, una contracción de 3.4 y así sucesivamente. Noten que una de las que más creció fue la construcción al 6.91%, casi 7% creció, muy buen resultado, una buena tasa de crecimiento del sector. Establecimientos financieros también casi al 5%, 4.98%. Y ahora toca pues calcular la contribución, que es el último indicador. Entonces ahora vamos a calcular las contribuciones al crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese indicador? Pues es simplemente la participación de ese sector multiplicado por la variación anual de ese sector, o sea, la multiplicación de los dos indicadores anteriores, y obtenemos que la contribución a la agricultura es al crecimiento. Ya estamos viendo la contribución a la tasa de crecimiento del PIB total. Entonces la contribución es 0.0013%. Ahí cogemos y arrastramos para todas las categorías, ¿sí? Para que no tengamos que lidiar con esos decimales. Entonces pongámoslo en porcentaje, cuadramos aquí para mirar de esta forma y vemos, ¿sí? Entonces la contribución de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue un 0.13% del PIB, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Entonces, si me voy a la parte inferior, donde el ejercicio da que el Producto Interno Bruto de la economía, el PIB, creció a una tasa del 3.32% entre 2014 y 2013, ¿sí? Esta fue la tasa de variación o tasa de crecimiento. Y lo que aportó la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue 0.13. Yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Vamos a cuadrar aquí, decorar un poco la tabla. Entonces aquí tengo el 3.32, no te lo vamos a resaltarlo con, vámosle verde. ¿Qué ocurre si le quitáramos la participación a la agricultura? Entonces puedo hacer este análisis. Yo le cojo la tasa de crecimiento de la economía total, o sea, cuánto creció el PIB en ese periodo, 3.32, y le resto la contribución del sector primario de la agricultura, ganadería. Entonces le quito ese 0.13 y entonces me da que si quito la contribución de ese sector económico, apenas la economía hubiese crecido al 3.2%, ¿sí? O sea, pierde 0.13 puntos en la tasa de crecimiento. Y así uno puede hacer el análisis pues con cualquier sector, ¿sí? El que más aporta en este caso es
comercio, reparación, restaurantes casi medio punto, 0.57, establecimientos financieros aporta el 0.98, casi un punto porcentual, que es significativamente importante. Miren, si a este le quito establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias, apenas hubiese crecido un 2.34, que es mucho en la tasa de crecimiento y es un de los sectores más importantes. Bueno, entonces hasta acá dejo estos ejercicios. Estos tres indicadores que acabamos de ver se pueden aplicar a cualquier serie de tiempo y podemos sacar conclusiones interesantes. Después en una próxima entrega vamos a ver cómo aplicar estos mismos indicadores, fundamentalmente el de participación o variación, a series de desempleo, informalidad, tasa de ocupación, que son indicadores laborales, asalariados, no asalariados, y verá que uno puede llegar a hacer análisis interesantes con estos indicadores sencillos, ¿sí? Porque es que el tema es que uno no puede hacer, uno se le dificulta más ver los datos aquí, no tener, otra vez estoy señalando, uno no observa nada si uno dice paso de 7809 a 7968 y uno empieza a ver un mar de datos y uno ahí con valores absolutos, uno no observa. Entonces para eso uno utiliza este tipo de indicadores, de índices o de estadísticas como tal, para simplificar el análisis a la mente humana, a las personas que estamos acostumbrados a, o que están acostumbrados a hacer los economistas, ¿sí? Importante, vuelvo y digo, esto es apenas una pequeña muestra de lo que contiene el libro de Eduardo Lora. Por favor, interésense, estudienlo, léanlo, dominen esto. Y también les voy a subir todos estos formatos, estos libros de Excel que he usado, se los voy a subir a la plataforma para que ustedes chequeen. Simplemente se paran sobre una celda, le dan F2 y ven la fórmula, ¿sí? Se guían por ahí. Lo importante no es que el ejercicio les dé como me dio a mí, sino que ustedes pues hagan sus propios cálculos, sus propias propuestas, sus propias variaciones, ¿sí? Pueden también utilizar los promedios y utilizar cualquier cantidad de cosas y hagan y empiecen a realizar sus propios análisis. Estos de los instrumentales más básicos, ideales que ustedes pues desarrollen competencias y habilidades con esto, pero después, más interesante aún, son los instrumentos estadísticos avanzados a nivel de inferencia estadística, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, o todo el instrumental de la econometría, de las regresiones, etcétera. Y ustedes van a tener una gran riqueza en el manejo de datos, pero pues interesante que vayamos por ahora empezando en su proceso de formación con estas primeras cositas sencillas. ¿Listo? Entonces esperamos para la próxima entrega y estén pendientes de actividades que les voy a dejar de estos temas, de estos contenidos. Gracias, chao.